Buenas, ¿cómo dicen que andan? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo lo sé, pasó mucho tiempo, sépanme disculpar. Pasaron cosas en el medio y están pasando cosas. Sin más que decir, vamos a empezar con el video de hoy. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre la adolescencia. La idea de hablar de este tema empezó con un posteo en Instagram, básicamente. Vi una publicación en redes sociales sobre cómo los adolescentes de hoy en día no tienen productos que estén enfocados en ellos per se, sino que están más enfocados simplemente en el consumir y en la idea de ser adultos. Y a mí esto me dejó pensando porque también después empecé a ver muchas otras publicaciones en YouTube, en TikTok, que hablaban de temas muy parecidos y como un discurso muy repetitivo. Bien, partamos desde la idea de que la adolescencia es una etapa que es necesaria e importante para hacerse adultos, pero también es una etapa con valor y riqueza en sí misma. Es un momento donde se aprende un montón y se desarrollan fortalezas que después van a ser totalmente útiles para la vida adulta. Es también una etapa que es muy desafiante y que tiene muchos cambios y presenta muchas interrogantes para los adolescentes y los adultos que los rodean a dichos adolescentes. Entonces, como adulta que acompaña a adolescentes, surge en mí una pregunta cada vez que veo eh, estos videos, estas publicaciones, que es si realmente están así, que está mal lo que consume, porque a veces como que en estos videos pareciera que se los está calificando de algo negativo el consumo de los adolescentes, o nada más pasa que la persona que lo está grabando es una persona que ya es adulta, que dejó su adolescencia atrás, y es fácil criticar de otro lugar, ¿no? Y esto parece un poco una historia sin fin, porque yo qué sé, cuando yo era adolescente, los adultos también tenían esta mirada de, en mis tiempos todo era mejor, lo que yo consumía cuando era adolescente y lo que yo veía y lo que a mí me definió como adolescente es mejor, y las generaciones anteriores a esa generación también fue así y así, así sucesivamente, y al parecer ahora los de mi generación estamos medio haciendo esa misma visión, estamos haciendo esa misma crítica. ¿Y por qué digo de mi generación? Porque pasa que la gente que está haciendo estos videos, por lo general son personas de mi edad. ¿Y por qué sé que son de mi edad? Porque, o cercanas, porque los consumos que muestran, como bueno, en mi adolescencia se consumía esto y esto tenía identidad y esto tenía un valor, son cosas que yo consumí en mi adolescencia. Vale aclarar que nada de esto es en contra de las personas que hicieron estas publicaciones, ni mucho menos, ni nadie de quien piense así, porque es totalmente válido que se piense así. Y algo que yo rescato de estas publicaciones es que ponen en conflicto la idea de lo que consumen en sí los chicos y que eso obviamente es algo que que nos tiene que preocupar siempre. No importa qué generación sea, es importante estar al tanto de lo que están consumiendo los adolescentes y los niños porque es nuestro deber como adulto el protegerlos de cosas que claramente no son para su edad, pero para mí a lo que pasa es que cuando ponemos en conflicto esta idea de, bueno, ¿qué están consumiendo los adolescentes de hoy en día? Termina pareciendo un poco una crítica hacia ellos y a sus gustos, en vez de una problemática y de una puesta en común sobre, bueno, che, ¿qué están consumiendo nuestros adolescentes y cómo los podemos ayudar para poder que este consumo sea lo más sano posible? Algo que quiero aclarar es que en este video voy a ser totalmente autorreferencial, la investigación fue bastante mínima, no voy a tomar autores en particular, porque, repito, o sea, esto fue una cuestión que me surgió a mí personalmente por trabajar con adolescentes, tener adolescentes cerca, a esto de, bueno, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia se caracteriza por ser un periodo de descubrimiento. Dejamos de lado nuestro primer acercamiento al mundo que tenemos con nuestra familia para poder empezar a descubrirnos más nosotros como personas. ¿Qué pasa? Nosotros en la infancia es el momento clave donde uno les enseñan a caminar, a hablar, a comer, a sociabilizar y un poco esta idea de, bueno, ¿cuál es nuestro rol en esta sociedad? Somos hijos, somos compañeros, aprendemos a leer, aprendemos a escribir.
y todas cosas así, pero en la adolescencia, una vez que ya tenemos cubiertas todas esas necesidades que el ser humano considera básicas, empezamos a explorar un poco más allá y acá empiezan a haber puntos claves, como por ejemplo el grupo de amigos, las relaciones por fuera de la familia, porque ya entendimos el rol que tenemos en nuestra familia y lo que nos esperan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos de nosotros, y empezamos a descubrirnos en un espacio más amplio como lo que es la sociedad. Podríamos decirlo como que la etapa donde nos dijeron quiénes debíamos ser ya se cumplió y ahora empezamos a descubrir una etapa donde la pregunta central es ¿quién quiero ser yo? La adolescencia es una etapa donde se comienza a construir la propia identidad y se busca diferenciarse totalmente de lo que se dijo que se debía hacer y del resto de personas. También hay un anhelo por la independencia, ya que se empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a hacerse cargo de sus consecuencias, que es la parte más importante que tienen que aprender. Ya no hay un adulto referente que tome las decisiones por ellos y eso es algo que ellos también anhelan, como esa cuestión de, bueno, hago lo que quiero y lo hago como quiero y nadie me dice cómo ser. Es una etapa donde comienzan un montón de cambios emocionales, hormonales, de creencias y un poco esto del rechazar toda la idea de la infancia, ya no son niños, entonces pasan a rechazar completamente toda esta cuestión infantil, gustos que tenían durante la niñez, pero también hay un anhelo por la adultez mientras que se la rechaza. A lo que voy con esto es que hay un intento de ser adultos, independientes, pero también un rechazo por esos adultos que anhelan ser o los referentes que tienen como adultos, porque son de donde vienen las reglas, básicamente, que los impiden hacer lo que quieren. Pero lo más importante de todo esto es que se empieza a construir el propio mundo interior, los propios códigos, las normas por las que se van a regir y en esta etapa algo fundamental es lo que se consume, porque ese consumo es lo que los va a nutrir de valores, de normas que después van a aplicar en la sociedad. Cada generación de adolescentes trae consigo nuevas normas, nuevas formas y nuevas modas. Vamos a hacer un breve recorrido histórico para poder entender un poco más esta etapa llamada adolescencia. No nos vamos a ir hasta los fines de los tiempos, sino que vamos a tomar como punto de partida los años 50 y 60, ya que es un momento clave para definir a esta etapa de la juventud como referente de consumo. Durante los años 50 y 60 se empiezan a consolidar los clubes de fans y las boy bands. Empieza a ser escuchado, por así decirlo, los gustos que tienen los adolescentes. Y empiezan a marcar quiénes van a ser tendencia. Acá tenemos dos versiones. Por un lado, el internet nos habla de que el consumo masivo de contenido audiovisual durante esa época es Rebelde sin Causa o El Graduado. Pero hablando con gente conocida, me han dicho que, por ejemplo, veían más Casablanca o contenido no considerado muy juvenil como Doctor Zhivago. Pero esto creo yo que tiene que ver con, bueno, estar en Argentina y que llega siempre todo tarde, un poco por decirlo, o sea, todo el contenido extranjero llega tarde, con un poco de delay. Y las adolescentes iban a ver lo que había en el cine, no es como que se ponían exquisitos, iba a ver lo que había. Y que el entretenimiento estaba mayormente enfocado en otros espacios como la lectura, la vida social y los clubes de barrio donde se hacían fiestas y ahí es donde se conocía gente. Entonces como que por ahí venía el entretenimiento principal en esa época. Avanzando en los años y llegando a los años 70 y 80, para mí llegamos a la etapa donde se consolida más como referentes de consumos a esta etapa de la juventud. La televisión empieza a ser más normal en las casas y las revistas de adolescentes empiezan a hacer un poco el boom. Las películas empiezan a ser más específicas y más dirigidas a cierto público. Tenemos películas como Vaselina, Dirty Dance, El Club de los Cinco, Karate Kid, que se enfocan más en la adolescencia y empiezan a presentar problemáticas más relacionadas
con esta etapa. También pasa que en esta época se empieza a proteger más a la adolescencia y a la infancia, ya que en 1989 se crea la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se busca garantizar sus derechos como individuos y protegerlos. Si bien obviamente sigue existiendo desigualdad en el mundo y hay muchos chicos que no llegan a vivir estos derechos, pero por lo menos se empieza a notar a la etapa de la adolescencia como una etapa que hay que proteger. Y ahora llegamos a una etapa donde para mí hay un quiebre central. Entre los 90 y los 2000 comienza a haber una masividad en lo que se consume que nos persigue hasta hoy en día. Y es acá donde el capitalismo básicamente encuentra a su conejillo de India en la adolescencia y empiezan a explotarlas. Saben que son las personas más accesibles para vender, entonces empiezan a ser los que definen las modas, empiezan a ser los que definen lo que se consume y lo que no se consume. Y es ahí cuando llegamos a nuestros tiempos, que todo se intensifica más con la llegada de las redes sociales. Y con todo esto de la masividad comienza también a existir la crítica, que es como un poco lo que yo quiero centrarme en este video. Hoy en día podemos encontrar, como dije al inicio, un montón de videos haciendo un juicio de valor sobre lo que consumen y dejan de consumir los adolescentes de hoy en día. Y a mí me surge una pregunta que es, ¿estamos observando a los adolescentes o es a nuestra propia representación de ellos? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a mí lo que me pasa es que me choca mucho ver esto que dicen muchos adultos de cómo son ciertos adolescentes y ver a los adolescentes con los que yo convivo todo el tiempo. Como adultos, obviamente, nos ponemos en posición de referentes para todos estos adolescentes o en realidad para cualquiera que sea más chico que nosotros, pero sobre todo aquellos que son menores de edad y que consideramos, muy bien considerado, que debemos proteger. Pero empieza a pasar que en nuestro intento de protegerlos muchas veces terminamos generando un juicio de valor negativo hacia sus acciones y hacia sus propios intereses. Lo que viene pasando mucho tiempo siempre estuvo como esta cuestión del juicio de valor hacia lo que consumen nuestras infancias y adolescencias, porque consideramos que son el futuro y que necesitamos que el futuro esté bien educado, por así decirlo, pero esto se intensificó y empeoró para mí con las redes sociales. Porque antes quienes generaban estos juicios de valor eran las familias, los adultos referentes en los colegios, en los clubes, pero ahora los chicos empiezan a exponerse, por así decirlo, en redes y en esa exposición uno como adulto considera que tiene que generar un juicio de valor. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un video o algún contenido creado por un adolescente en redes y ya enseguida nos creemos con el derecho de ponerle en comentarios ay no, esto está mal, esto no sé qué, y generar un juicio de valor de un video que muchas veces dura menos de un minuto. Y mucha gente que a veces no tiene adolescentes cerca o directamente por ahí los tiene y no se interesa en preguntar qué están viendo, qué consumen, en qué están, termina generando un juicio de valor que pone en foco a estas adolescencias como un foco de crítica, no como un foco de aprendizaje, sino como, bueno, te voy a decir lo que está mal y lo que no tenés que hacer. Los adolescentes lo que menos quieren es que uno vaya y les diga qué hacer. ¿Por qué? Porque están tratando de rechazar eso y construir su propia identidad. Y un poco nos terminamos convirtiendo en enemigos de los adolescentes y no en un lugar de confianza, un espacio seguro donde ellos se puedan acercar a compartir. Entiendo que todos como adultos estamos preocupados sobre el futuro y sobre que esta gente, estos adolescentes, van a ser adultos algún día, donde van a influir en la vida social, si bien ya lo hacen, van a influir aún más en la vida social porque van a ser gente de cambio en nuestro mundo. Entonces a mí lo que me genera un poco de conflicto es, bueno, dejémonos de enfocar tanto en el futuro y empecémonos a enfocar un poco en el presente del cual todos somos responsables. ¿Cuál es este presente que estamos construyendo para estos jóvenes y para estos adolescentes y estas infancias? Y estos escenarios donde los adolescentes se conocen a sí mismos, empiezan a construir su identidad, están, por así decirlo, limitados y creados por los propios adultos.
Entonces, en vez de enfocar el problema en que los adolescentes consumen tal y cual cosa, ¿por qué no enfocarlo más en qué creamos los adultos para que estos adolescentes consumen? Muchos adultos pretenden mantener el control de lo que pasa socialmente y a veces se esconden a través de la buena voluntad, desde un análisis donde pretenden mejorar la vida de los adolescentes hasta ponerles límites sobre lo que consumen o no consumen. Y está bien poner límites y controlar un poco lo que consumen, pero el problema es cuando estos análisis y estas recomendaciones terminan siendo una agresión directa a esta juventud. Pero la realidad es que nosotros no somos dueños de la verdad, y lo que nos sirvió a nosotros no va a servirle a todo el mundo. Es histórico que todo lo nuevo sea visto como algo peligroso, y si bien obviamente todas las cosas tienen su lado negativo, es nuestro error no verlo como una herramienta y no buscar usarlo de forma positiva. Los consumos problemáticos no son algo nuevo, si bien cambió el formato no significa que antes no existieran. Obviamente el formato de hoy en día es mucho más destructivo y hay que tratarlo con más cuidado, pero antes también existían estos consumos. Los libros, de los cuales a mucha gente les encanta decir que es un consumo sano y que todos tienen que leer, hay que tener mucho cuidado con esta visión, porque no todos los libros tienen un contenido, por así decirlo, favorable. ¿Y por qué digo esto? Porque soy una persona que lee muchos libros y que le ha tocado leer cada cosa que decís, esto no puede estar publicado. Y sobre todo cosas que están dirigidas a adolescentes. Desde hace varios años empezaron a salir varios libros que la verdad son bastante problemáticos y aún así los tenemos en el sector juvenil. El caso del dark romance o de libros que romantizan y normalizan problemas como los trastornos alimenticios o la depresión o la ansiedad. Y el cine y la televisión no se quedan atrás, claramente. Hay series que por ejemplo, una serie que yo consumía mucho adolescente era Skin. Es una serie que para mí está buenísima, pero que tiene un contenido que es totalmente problemático. Y hoy en día se replicó algo similar, pero adaptado a la actualidad, que es Euphoria. En ambas series se presentan adolescentes que se autodestruyen, que están totalmente descontrolados, pero con buenos outfits, buenos maquillajes y con toda la actitud para que vos quieras ser como ellos. Y todo esto está creado por adultos, no es que lo hacen niños o adolescentes. Obviamente hay otras plataformas como Wattpad o AO3 donde se publican fanfics que son igual de problemáticos o peor muchas veces, pero estos contenidos de literatura o de audiovisual están aprobados por adultos y están a propósito dirigidos a jóvenes. Porque esto no quiere decir que no hablemos sobre estas problemáticas durante la adolescencia, porque claramente existen adolescentes que tienen problemas con el consumo, que tienen problemas con la depresión y las autolesiones, pero cuando lo romantizamos y encima lo dirigimos a un público adolescente, no construye nada. Y ahí está el problema, de que podemos hablar sobre estos temas, porque es sumamente importante hablarlos, porque pasan y son una realidad. Pero el problema es cómo los comunicamos y cómo los construimos. Y ahora, hablando un poco más de nuestro problema central, que es las redes sociales, creemos que las redes sociales como problema, como conflicto, surgieron ahora, después de la pandemia, hay como mucha esa idea. Pero la realidad es que viene esto arrastrándose desde hace mucho. Como ya hablamos anteriormente, las redes sociales surgieron por allá del 2008, 2010, pero obviamente se fueron masivizando más adelante. Después nos seguimos preocupando por el mismo tema que son las redes sociales. Y muy válidamente, porque los nuevos formatos como TikTok, Reels o Shorts nos están básicamente quemando la cabeza. Pero no es solo a los jóvenes, sino que es a todos nos está quemando la cabeza. Entonces, enfocarnos solo en los jóvenes es un problema, porque los jóvenes ven a los adultos como referentes, quieren o no, y aunque medio que se rechace un poco eso. El mercado no descubrió a los adolescentes con las redes sociales, lleva más de 70 años vendiéndoles identidad. Entonces mi pregunta es, ¿el formato es realmente el problema o cómo educamos a nuestros jóvenes para consumir ese formato?
Porque obvio que el formato nos quema la cabeza, pero nos quema la cabeza a todos por igual, no solo a los adolescentes. Es fácil reducir el problema al formato o a la historia de moda o a lo que sea, en vez de hacernos responsables nosotros como adultos de cómo usamos esas herramientas y cómo enseñamos a usarlas. Hace poco terminó el Mundial de Fútbol masculino y muchos jóvenes consumen este contenido deportivo, lo cual por un lado es muy positivo porque incentiva el deporte, el trabajo en equipo, la disciplina, pero inconscientemente, aparte de consumir los partidos, se consumían propagandas de apuestas, básicamente. Que con todo esto surgió la crítica hacia el deporte. Yo entiendo que si bien no es que es hacia el deporte en sí, sino a este mundo del fútbol. Pero bueno, el problema no es el fútbol o el deporte en sí. El problema nuevamente es la codicia, básicamente. Y esto me lleva a que no importa en qué formato lo veamos, ya sea en libros, en cine, en televisión, en videos cortos, en shows deportivos, lo que va a importar siempre es la plata. En todo esto perdemos lo positivo de estos formatos. Los libros educan, el cine y la televisión inculcan valores y fomentan la imaginación, las redes sociales nos unen y nos permiten que nos hagamos escuchar, los shows deportivos fomentan la actividad física, la mentalidad de grupo y la disciplina. Pero todo esto se pierde cuando quien lo está consumiendo son personas que no tienen las herramientas ni la capacidad de cuestionarse lo que ven y por qué lo ven. Y obviamente también el hecho de que haya atrás otro grupo de personas que lo único que buscan es lucrar. Y quizás es ahí un poco mi crítica, porque pareciera que todos estos videos, todo este contenido que busca poner en cuestionamiento esto, termina un poco culpando, queriendo o no, a los adolescentes y haciéndolos responsables de que no consumen las cosas bien, de que no saben qué ver, que no tienen personalidad, que no... Pero ¿qué pasa con los que realmente deberían hacerse responsables? Y acá yo voy a hacer responsables a los creadores de contenido que hacen contenido vacío y que cuando se los cuestiona culpan a los padres por irresponsables. También a las supermarcas y casas de juegos que se lavan las manos poniendo una pequeñita frase que dice solo es para mayores de 18 años. ¿Qué pasa con los padres y todos los adultos que cumplimos roles de referencia, que no enseñamos y educamos desde la conciencia, la crítica y la responsabilidad? Es fácil decir que las nuevas generaciones están perdidas. Lo difícil siempre es construir y hacer algo para mejorar. Y para ir cerrando este video que tuvo muchas preguntas y quizás muy pocas respuestas, voy a dejar una pregunta más, que es ¿qué estamos haciendo por acompañar a nuestras juventudes y adolescencias? Nada, espero que se haya entendido mi punto y si no, bueno, espero que por lo menos haya dejado una duda ahí y un cuestionamiento. La verdad que se complicó mucho grabar este video, así que si ven inconsistencias a lo largo de todo el video, en el encuadre, la luz, en todo, es porque posta me re complicó grabarlo y tuve un millón de problemas. Nuevamente gracias por verme hasta acá, gracias por ver este pequeño canal y este pequeño video. Gracias si te suscribiste, dale like y coméntalo. Nos vemos la próxima, que espero realmente que sea muy pronto.